Una de las cuestiones más importantes que aparecen a lo largo de nuestro camino espiritual tiene que ver con la forma de reconciliar el servicio y la atención responsable en el mundo con una vida meditativa basada en el desapego, la renuncia y la comprensión de la naturaleza insubstancial de todas las cosas condicionadas. ¿Acaso existe en el camino de la liberación y el despertar alguna diferencia entre aquellos valores que nos llevan a servir y a cuidar a los demás y aquellos otros que nos permiten profundizar en nosotros mismos? Para responder a esta cuestión, debemos comenzar distinguiendo las 4 cualidades divinas fundamentales de la práctica: el amor, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad, de lo que podríamos denominar sus apuestos, es decir, estados mentales completamente diferentes, pero tan similares que en ocasiones pueden llegar incluso a confundirse con ellas. Veamos detenidamente este punto. El opuesto del amor es el apego. El apego enmascara al amor. El apego dice: te amaré si tú me amas. Es una especie de negocio, entre comillas, en el que pensamos algo así como: amaré a esta persona en la medida en que no cambie, o amo esto porque me gusta. Pero eso no es amor, sino identificación. Existe una gran diferencia entre el amor, que permite, respeta y valora, y el apego, que atrapa, exige y quiere poseer. Cuando el apego se confunde con el amor, necesitamos de la otra persona para ser felices, lo cual necesariamente nos separa de ella. La característica distintiva del apego es la exclusividad. Una exclusividad que nos lleva a ofrecer únicamente nuestro amor a ciertas personas, dejando de lado a todas las demás. El amor verdadero es un sentimiento universal e indiscriminado de respeto y de conexión, que incluye incluso a aquellas personas que nos desagradan y que desaprobamos. El amor verdadero constituye una poderosa herramienta que nos permite cultivar la comprensión y el perdón, y de esa forma transformar cualquier situación. Pero este tipo de amor no es una especie de consentimiento pasivo que nos lleve a justificar la conducta de los demás, sino que constituye la aceptación inmediata de todo lo que nos presenta nuestra experiencia. Como dice el Nuevo Testamento y explica también Meyer Baba, el amor verdadero es inexpugnable e irresistible. No existe obstáculo ni dificultad alguna que ese amor no pueda superar, distancia que no pueda salvar, ni barrera que no pueda atravesar. El amor es una ley universal que soluciona todos los problemas. Una auténtica lección de la práctica espiritual que nuestro corazón debe terminar aprendiendo. El Buda lo dijo muy claramente: no es posible poner fin al odio mediante el odio. El odio solo cesa gracias al amor. El opuesto de la compasión es la piedad. En lugar de experimentar la apertura que acompaña a la compasión, la piedad afirma: pobrecito, cuánto está sufriendo. Pero la piedad erige una barrera entre nosotros y los demás, una barrera que nos distancia y nos aleja del sufrimiento de estos, como si realmente existiera alguna diferencia entre ellos y nosotros. La compasión, por el contrario, nos permite experimentar el sufrimiento de los otros como un reflejo de nuestro propio sufrimiento. La compasión es una especie de sufrimiento compartido que dice: te comprendo porque yo también sufro. El sufrimiento es una parte intrínseca de nuestra vida.
La compasión es la actitud tierna de un corazón dispuesto a aceptar el dolor de uno mismo y el dolor de los demás, sin resentimiento ni rechazo. Un deseo de purificar el sufrimiento, aceptando la tristeza y dejando que conmueva nuestro corazón. La siguiente morada divina es la alegría empática, la capacidad de alegrarnos con la felicidad de los demás. Su opuesto es la comparación, que al valorarnos con respecto a los demás, nos hace sentirnos superiores, iguales o inferiores a ellos. Pero de ese modo nos separamos de los otros y nos medimos, nos valoramos y nos afirmamos con respecto a ellos. Pero al margen de las conclusiones a las que nos conduzca, la comparación es en sí misma una fuente de sufrimiento y de ilusión. Cuando abrimos nuestro corazón y establecemos contacto con la alegría empática, nos alegramos también con la felicidad de toda forma de vida. La alegría empática acepta la alegría de los demás y nos permite disfrutar de ella, convirtiendo de este modo el bienestar de los demás en nuestro propio bienestar. El opuesto de la ecuanimidad es la indiferencia o la insensibilidad, una actitud que podemos mantener tanto con respecto a nosotros mismos como con respecto a nuestras familias, a nuestro trabajo o a nuestra vida espiritual. La voz de la indiferencia dice: ¿para qué cuidar de las cosas o de las personas? A fin de cuentas, espiritualidad es desapego. ¿Acaso hay algo que tenga importancia si en última instancia todo es transitorio? Pero la indiferencia expresa el temor al compromiso, el miedo a ceñirse a una práctica espiritual, una relación o un trabajo, mientras que la auténtica vida espiritual exige, por el contrario, el firme compromiso de implicarnos plena e íntimamente con nuestra vida. La serenidad que nos proporciona la indiferencia es provisional, porque se trata de una actitud no respetuosa que nos aleja de nuestra experiencia y nos separa de la vida. Pero la auténtica ecuanimidad no tiene nada que ver con el alejamiento, sino con la apertura armónica a todas las dimensiones de la vida. Un compromiso sereno y equilibrado con toda forma de vida que nos permite percatarnos de la naturaleza de todas las cosas. Aunque todo esté vacío, debemos sin embargo respetar la realidad de las formas. Como dijo el maestro Zen Dogen, las flores caen con nuestro apego y la maleza crece con nuestro rechazo. Cuando realmente llegamos a establecer contacto con la ecuanimidad que alberga nuestro corazón, nos damos cuenta de que a pesar de que el mundo de los fenómenos condicionados es insubstancial, nos hallamos sin embargo plenamente presentes y en armonía con él. La ecuanimidad abraza por igual a toda forma de vida, tanto a los seres queridos como a los que no lo son, tanto a las cosas agradables como a las desagradables, tanto al placer como al dolor, y nos permite permanecer equilibradamente ante ellas. Todas estas actitudes opuestas a las cualidades esenciales que acabamos de reseñar son, a fin de cuentas, formas de alejarnos del miedo. La verdadera espiritualidad no constituye un escape o una huida de la vida, sino, en cambio, una apertura, una aceptación del mundo con una visión profunda, menos centrada en uno mismo, una mirada que trasciende las visiones dualistas y percibe la interrelación existente entre todas las cosas. La liberación consiste en el descubrimiento de la libertad en la esencia misma de nuestros cuerpos y de nuestras mentes.
personales. No hace mucho tiempo un maestro zen exponía la enseñanza de la no separación en una conferencia internacional sobre la paz, ilustrándola como si sus dos manos, a las que llamó Gertrude y Harry, fueran dos personas diferentes charlando de lo que les gustaba y de lo que les desagradaba. La situación era tan insólita que todo el mundo comenzó a reír. Luego, al cabo de un buen rato de seguir con ese ejemplo, el maestro concluyó: esto es precisamente lo que hacemos. De algún modo nos creemos realmente que somos Harry y Gertrude y que estamos separados el uno del otro. Pero el hecho es que esa sensación de separación es el origen de toda la tristeza y de todo el sufrimiento del mundo. El camino espiritual debe enseñarnos a reconciliar y abrir nuestro corazón a todo el mundo. Solo entonces nos convertimos en lo que se llama un bodhisattva, un ser, sattva, comprometido con la liberación, bodhi. Suzuki Roshi decía: aunque el sol saliera por el oeste, el bodhisattva seguiría su camino. Aun en las peores circunstancias, aunque el mundo estuviera patas arriba, el bodhisattva seguiría su camino, es decir, continuaría manifestando la compasión y la sabiduría. Cierta vez hablé con una maestra de meditación llamada Vimala Thakur sobre la meditación y la actividad en el mundo. Vimala había trabajado durante muchos años con los seguidores de Gandhi en el desarrollo rural de India y en los proyectos de redistribución de la tierra. Entonces, Krishnamurti, de quien había sido discípula durante mucho tiempo, le pidió que se dedicara a la enseñanza de la meditación. Eso fue lo que hizo durante varios años, aunque finalmente volvió a ocuparse de los problemas del desarrollo, de los hambrientos y de los que carecen de hogar. Yo le pregunté por el motivo de ese cambio de rumbo. ¿Acaso consideraba que la meditación era demasiado limitada y que era necesaria una acción más directa? Pero Vimala se resistió a cualquier intento de separar esos dos aspectos de su vida y replicó: «Señor, yo soy una amante de la vida, y como tal no puedo separarme de ninguna actividad vital. Si hay personas que tienen hambre, mi respuesta es la de tratar de alimentarlas, mientras que si las hay que tienen hambre de verdad, intento ayudarles a que descubran la verdad. En modo alguno se trata de dos cosas separadas». Los sufís tienen un refrán que dice: «Reza a Alá, pero no dejes de atar a un poste tu camello». De este modo es posible reconciliar las dos facetas de la práctica. No dejes de rezar, pero asegúrate también de hacer lo que debes hacer en el mundo. Medita y ocúpate de la auténtica experiencia espiritual y descubre la forma de manifestarla aquí y ahora. La realización armoniza la comprensión de la vacuidad con una compasión y una impecabilidad que se convierte en la guía de nuestra vida. Experimentar la vacuidad supone experimentar que la vida es como una burbuja en una corriente de agua, como un juego de luces y sombras, como un sueño. Y significa comprender que este diminuto planeta azul grisáceo se halla suspendido en la inmensidad del espacio entre millones de estrellas y de galaxias, y darnos cuenta de que toda la historia humana no es más que un parpadeo si lo comparamos con los eones de la historia de la Tierra y que muy pronto desaparecerá. Esta comprensión nos ayudará a relajar la aparente seriedad de nuestros problemas hasta descubrir una actitud que Don Juan denominaba desatino controlado,
y que nos permite afrontar la vida con una sensación de luminosidad y paz. La impecabilidad, por su parte, supone comprender que, aunque provisional, la vida es preciosa y que cada una de nuestras palabras y de nuestras acciones es importante e influye profundamente en quienes nos rodean. No hay nada absurdo en este universo y debemos respetar personalmente este hecho y actuar en consecuencia. Aunque una persona medite en una remota y alejada cueva, su práctica tiene un poder y un valor mucho mayor de lo que normalmente creemos, porque cada fragmento de la totalidad influye sobre todos los demás. En última instancia, no existe ninguna separación entre nosotros. ¿Cómo podemos reconciliar realmente estos dos aspectos de la práctica? El desarrollo de una atención compasiva y respetuosa y la naturaleza evanescente y vacua de la vida. Tomados separadamente, cada punto de vista es indispensable. Uno puede entregarse plenamente a la meditación o hacer lo mismo dedicándose por completo al servicio al mundo. Veamos las cosas desde el primer punto de vista. ¿Acaso necesita el mundo más medicina, más energía y más alimentos? No. Lo cierto es que hay suficientes alimentos, medicinas y recursos para todos. A fin de cuentas, el hambre, la pobreza y la enfermedad se originan en nuestra ignorancia, nuestros prejuicios y nuestros miedos. Es la codicia y el odio el que nos hace acumular bienes, entablar guerras sobre fronteras geográficas imaginarias y actuar como si un grupo de personas fuera realmente diferente de cualquier otro. Los cambios económicos y políticos son ciertamente importantes, pero nunca bastarán por sí solos para poner fin al problema. Porque el verdadero origen de la guerra y de la pobreza se asienta en el mismo corazón del ser humano. El mundo no necesita más petróleo, sino más amor, más generosidad, más amabilidad y más comprensión. Lo más importante que podemos hacer para ayudar a este sufriente valle de lágrimas es liberarnos realmente de nuestra codicia, de nuestro miedo y de los puntos de vista que nos separan de los demás y contribuir a que ellos hagan también lo mismo. Y si no podemos hacer eso, ¿cómo podemos pretender que lo hagan los demás? La práctica espiritual y la transformación profunda son las tareas más importantes de nuestra vida. Desde este punto de vista, la vida espiritual no es un privilegio, sino una responsabilidad que cada uno de nosotros debe asumir. Pero si tenemos en cuenta la enorme magnitud del sufrimiento de Camboya, de la violencia de América Central, de la guerra de Ucrania y de las hambrunas de África Central, por ejemplo, el otro punto de vista resulta también imprescindible. Solo en India existen 360 millones de personas que viven en la pobreza y el trabajo de todo un día puede significar la comida de esa noche. No hace mucho tiempo conocí a un hombre de Calcuta que tenía 64 años, que llevaba 40 tirando de un rickshaw. 10 personas dependían de sus ingresos y el año anterior había caído enfermo durante 10 días. Y en solo una semana la familia había gastado ya todos sus ahorros y no tenían nada que comer. ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas? Cada día que pasa construimos más misiles nucleares. En el momento en que escuchen este vídeo, habrá 40 niños que mueran de hambre por minuto, mientras en ese mismo periodo de tiempo habremos gastado $15 millones en armas.
Hoy en día existen cientos de millones de personas hambrientas que no tienen nada que comer o que están infraalimentadas. Y esto está ocurriendo hoy mismo con personas iguales que nosotros. Personas que tienen ojos, orejas, manos, cuerpos, estómagos y corazones. Hay cientos de millones de personas tan pobres que carecen de casa y de ropa para protegerse del sol, del viento y de la lluvia. Hay cientos de millones de personas que padecen enfermedades para las que disponemos de remedio, pero que carecen de recursos suficientes como para poder acceder a ellos. Estas son las cosas que están ocurriendo hoy en día en nuestro planeta y nosotros debemos responder a esta situación. No basta con levantar los hombros con indiferencia o con mirar hacia otro lado. En ocasiones podemos tener serias dudas sobre el camino que debemos seguir y dónde debemos aplicar nuestra energía. Existen tantas posibilidades que hasta el simple hecho de elegir un tipo de meditación puede resultar desconcertante. ¿A qué podemos apelar para tomar una decisión? Para saber qué es lo que debemos hacer, tenemos que escuchar a nuestro corazón, y este es un proceso que atraviesa por dos estadios diferentes. El primero requiere estar dispuestos a establecer contacto y a experimentar directamente los problemas y las posibilidades en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. Este es el comienzo de la enseñanza del Buda y el primer paso de nuestra comprensión del problema de la paz del mundo. El segundo paso, por su parte, consiste en escuchar a nuestro corazón y permitir que de él surja una respuesta inmediata y espontánea. Pero para ello no es preciso ceremonia ni rito alguno. Para mirar directa y profundamente el sufrimiento del mundo, debemos dejar de escapar de él y, prestando atención a nuestra relación personal y colectiva con el sufrimiento, aceptarlo y reconocerlo. Pero la guerra nuclear, el desastre ecológico, la ruptura familiar y el creciente sufrimiento de nuestros niños y de nuestros corazones suele resultar abrumador. El sufrimiento es tan enorme que la mayoría de nosotros preferimos no verlo. Y para ello cerramos nuestra mente, nuestros ojos y nuestros corazones. Pero si queremos crecer, deberemos abrir nuestro corazón a todas las dimensiones de la existencia, lo cual significa mirar al mundo sincera, impávida y directamente, y luego mirarnos a nosotros mismos y ver que ese sufrimiento no está fuera, sino dentro de nosotros mismos. Tenemos, pues, que dejar de huir de nuestros miedos, de nuestros prejuicios, de nuestros odios, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestras neurosis, de nuestras ansiedades y de nuestro propio sufrimiento, y hacerle frente. Y cuando nos abramos al sufrimiento, descubriremos la posibilidad de establecer contacto con nuestro corazón y de escucharlo. Esta es la fuente de la compasión y la base sobre la que elegir un camino con corazón. El segundo estadio del proceso que estamos considerando. En este estadio debemos permitir que el sufrimiento conmueva nuestro corazón y entonces prestar atención para llegar a escuchar nuestra respuesta individual, sabia y compasiva. Uno de los problemas fundamentales de la cultura moderna es que no solemos dedicar tiempo a escuchar lo que nos dice nuestro corazón. Nuestra mente está tan ocupada con los problemas inmediatos, con los planes y con los pensamientos que terminamos perdiendo el contacto con nuestro corazón y con nuestra verdadera esencia. Tenemos que darnos tiempo para escuchar la voz profunda que guía nuestro viaje. Algunos de nosotros responderemos eligiendo el camino de la simplicidad,
desarrollando una práctica ascética, aislada o monástica para purificar nuestro corazón. Este es el camino que han elegido los eremitas y los yogis que aún hoy en día viven en las cavernas de los Himalayas del norte de India. Y su exquisito silencio y la pureza interna que cultivan constituye su contribución al mundo en el que están inmersos. Otros, inspirados por el amor al Buda, Jesús o Krishna, eligen el camino de la renuncia y la devoción y viven una vida de entrega y desapego. Otros pueden elegir el camino del servicio y del compromiso activo social a la comunidad, entregándose a los demás como camino hacia el despertar. Otros pueden elegir el estudio, la reflexión y el uso espiritual del intelecto. En realidad, hay tantos caminos como corazones que quieren despertar. El viaje espiritual no es una fórmula fija que todos nosotros debamos seguir. No se trata de imitar a nadie, ya que nosotros no podemos ser la Madre Teresa, ni Gandhi, ni el Buda, sino que tenemos que llegar a ser nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe conectar con su forma singular y única de expresar la verdad, y para ello debemos escuchar y confiar en nosotros mismos hasta descubrir el camino que conmueva nuestro corazón. En cada persona existe un enorme potencial para la realización de la verdad, para experimentar la totalidad y para trascender la cáscara del ego. Y es posible descubrir la totalidad tanto a través de la meditación como a través de la entrega a los demás. Cuando escuchamos a nuestro corazón, descubrimos de modo claro e inmediato los pasos que debemos dar. Y no importa en tal caso que se trate de un camino interno o externo, porque su capacidad de transformación resulta extraordinaria. Para la mayor parte de nosotros, la práctica seguirá una u otra de estas dimensiones en diferentes momentos. Muchos de nosotros hemos comenzado centrando nuestra práctica en la meditación interna, los retiros y la sentada silenciosa. De este modo hemos aprendido a centrarnos y a abrir gradualmente nuestro corazón. La sentada nos enseña el poder de la conciencia y nos ayuda a alcanzar un nivel de pureza y libertad desconocida para la mayoría de los seres humanos. Pero no basta con alcanzar esta sabiduría, porque tras muchos años de práctica interna, la mayor parte de nosotros despierta el impulso a expresar su comprensión en el mundo que le rodea. ¿Cómo podemos saber cuándo y cómo entregarnos al camino del servicio? Esta es una pregunta para la que no existe respuesta externa, porque será nuestro propio corazón el que nos lo diga. Incluso para aquellos de nosotros que estamos plenamente comprometidos en la enseñanza de la meditación, no basta con eso. Y por esa misma razón, algunos de nosotros nos hemos visto atraídos a prestar todo tipo de servicios, trabajando a tiempo parcial como enfermeras, consejeros o acompañantes de enfermos terminales. En Occidente, el Vipassana ha comenzado centrando su atención en la meditación interna y en la transformación individual. Pero en el budismo, tiene otra dimensión que nos permite sintonizar nuestro corazón con el mundo de la acción. Su primera enseñanza universal habla de los preceptos morales y del cultivo de la generosidad como el auténtico fundamento de cualquier vida espiritual. La práctica totalidad del budismo, y en realidad de todas las antiguas tradiciones orientales, se erige sobre la vía del servicio. Para algunos,
Ese servicio puede parecer un simple adjunto o agregado de la meditación interior, pero de hecho, el servicio es mucho más que eso. Es una expresión de la madurez de la sabiduría en la vida espiritual. La comprensión de este espíritu de servicio y de interrelación crece en la medida en que nuestra comprensión se profundiza. Hay muchas personas para las cuales la vía del servicio y de la apertura del corazón constituye el vehículo de su liberación y que la asumen como su camino o vía de práctica. La comprensión de la interrelación entre todos los dominios de la existencia conduce a la comprensión de que toda nuestra actividad puede ser emprendida como un servicio al mundo que nos rodea. Y el hecho de seguir este camino nos conduce, al igual que lo hace la meditación interna, a afrontar la acción desinteresada y la no separación. En el mejor de los casos, el servicio se convierte en la práctica de la entrega desinteresada, de la acción que brota del corazón sin apego alguno al reconocimiento, la fama ni los resultados de nuestra acción. Este tipo de acción se origina en la compasión y en la comprensión de que en última instancia no podemos apropiarnos ni poseer ninguna cosa y de que debemos poner todas nuestras capacidades al servicio de los demás. No se trata, claro está, de dar para que los demás o nosotros mismos vean lo maravillosos que somos. Tampoco se trata de una forma de mejorar el mundo a través del logro de fines deseables ni de una nueva forma de apego. Y no es que todas estas cosas sean malas. En última instancia, descubriremos que todas estas motivaciones se hallan entremezcladas de una u otra forma en el origen de nuestra acción. Pero el espíritu del servicio nos exige actuar desde un lugar más profundo, desde aquella fibra de nuestro corazón que resuene ante la compasión, independientemente de los resultados. Como ocurre con cualquier otro aspecto del camino, es posible practicar y desarrollar el servicio y la armonización de nuestro corazón con una visión más desinteresada. El servicio requiere el cultivo del mismo tipo de atención que practicamos internamente en la meditación sedente. Se trata de desarrollar la bondad y el desapego en medio de la actividad. Este es, lo sepamos o no, el espíritu que mantiene vivo al mundo. Los insectos y las abejas del Amazonas polinizan las plantas de la jungla que a su vez transforman el dióxido de carbono en oxígeno y renuevan de ese modo la atmósfera del planeta. Nuestra vida también depende de esos insectos. Así pues, la práctica del servicio consiste en tomar conciencia de esta interrelación y permitir que la atención plena dé forma a todas nuestras acciones. La comprensión profunda de nuestra interrelación con el Dharma y el espíritu de servicio es precisamente lo que ha permitido la existencia de 2500 años de tradición budista. Y esta es, a fin de cuentas, la motivación que ha posibilitado la construcción de monasterios, universidades y centros de retiro, la que ha alentado a monjes, monjas, maestros, meditaciones y ceremonias religiosas, y la que ha fomentado la aparición de una gran variedad de prácticas y de proyectos budistas sociales y pacíficos. Pero el camino de la práctica va más allá de todo eso, porque la misma forma en que conducimos nuestro automóvil, la manera en que gastamos nuestro dinero, el trabajo que desempeñamos, todo puede convertirse, a fin de cuentas, en parte de nuestra disciplina. Vivamos como vivamos, ya sea como fontaneros, camareras, médicos, contables o apicultores,
todos podemos aprender a actuar atenta y cuidadosamente. De este modo, nuestra vida puede convertirse en la misma esencia de la práctica. Una práctica alentada por el servicio en la que nosotros somos al mismo tiempo el servidor y el servido. Una de las formas en las que la meditación interna puede fomentar nuestra entrega y nuestro servicio consiste en cultivar una atención intensa y cuidadosa. Especialmente importante es la forma en la que la práctica interna nos lleva a tomar conciencia del hecho del nacimiento y de la muerte. Una comprensión que puede ayudarnos a descubrir en nuestro interior un lugar en el que no existe el temor. Hay dos grandes fuerzas en el mundo. Una de ellas es la de las personas que no tienen miedo a matar. Estas personas suelen considerar el mundo desde un punto de vista económico, político y militar. Ellas son precisamente quienes gobiernan la mayor parte de las naciones modernas. No tener miedo a matar proporciona una gran sensación de fortaleza. La otra fuente de fortaleza, de auténtica fortaleza del mundo, es la de las personas que no temen morir. Se trata de personas que han llegado a establecer contacto con la misma fuente de su ser, personas que comprenden, reconocen y aceptan profundamente la muerte, personas que de algún modo ya han muerto. Estas personas han visto más allá de la separación, han trascendido la cáscara del ego y aportan a la vida una valentía y una atención que brota del amor y de la verdad. Esta es la fuerza de quienes no temen morir. Este es precisamente el poder que Gandhi llamaba Satyagraha, la fuerza de la verdad, un poder que ilustró perfectamente con su propia vida. En 1947, cuando India fue dividida en dos naciones, India y Pakistán, millones de personas se vieron involuntariamente convertidas en refugiados. Este proceso fue acompañado por un terrible motín y derramamiento de sangre. Las tropas fueron enviadas a Pakistán Occidental para intentar reprimir la violencia, mientras Gandhi viajó a lo que entonces era Pakistán Oriental, charlando de aldea en aldea y pidiendo a la gente que pusiera fin a toda aquella barbarie. Entonces fue cuando decidió ayunar y no tomar alimento alguno hasta que toda aquella violencia se detuviera, aunque ello supusiera su propia muerte. Gradualmente, sin embargo, el motín se detuvo y la violencia se acabó gracias al poder del amor, llamémosle verdad de la vida o lo que fuere, algo mucho más allá de la persona Gandhi, que estaba dispuesta a comprometer su vida en ese servicio. Y, asuma la forma que asuma, el descubrimiento de esta valentía es el espíritu que alienta nuestra práctica. Vivir de acuerdo a la verdad es más importante incluso que vivir o morir. Comprender esto es el origen de un poder y de una energía muy poderosa que se manifiesta a través del amor y de la acción compasiva. Una de las experiencias más extraordinarias que uno puede tener viajando en India es la de entrar en la ciudad santa de Benarés por el río Ganges. En las orillas del río hay ghats y templos en los que miles de personas se bañan cada año como purificación, y también hay otros ghats en los que la gente incinera los cadáveres. Benarés es considerada una ciudad santa a la que mucha gente va a morir. Tal vez, cuando escuchemos hablar de las piras funerarias de los ghats, creamos que se trata de algo aterrador. Pero realmente, cuando uno se acerca en bote,
descubre que es algo completamente diferente a lo que esperaba. El mismo río discurre en calma, y en la medida en que uno se aproxima al templo, la sensación es la de participar en un proceso antiguo pero muy normal. Tal vez haya 8 o 10 piras ardiendo mientras los amigos o los parientes del muerto permanecen en silencio contemplando cómo la corriente arrastra los restos de la persona amada. Cada 20 minutos aproximadamente, un nuevo cuerpo es arrojado al río mientras las personas cantan Rama Nama Satahai. La única verdad es el nombre de Dios. La experiencia no es, pues, en modo alguno aterradora, sino por el contrario, algo muy sereno, muy sagrado y muy renovador, en donde todos los participantes parecen aceptar que la vida y la muerte forman parte del mismo proceso y que la muerte es simplemente algo que tiene que ocurrir y a lo que no debemos temer en modo alguno. Cuando dejemos de negar los aspectos dolorosos de la vida y en su lugar permitamos que nuestros corazones se abran y aceptemos el rango completo de las experiencias de nuestra vida, la vida y la muerte, el placer y el dolor, la oscuridad y la luz, nos sentiremos embargados por una profunda alegría. A pesar del tremendo sufrimiento del mundo, existe una alegría que no procede del rechazo del dolor y de la búsqueda del placer, sino que se origina más bien en nuestra capacidad para sentarnos en postura de meditación, aunque nos resulte difícil abrirnos a la verdad. La práctica nos permite afrontar plenamente la tristeza, el miedo, la ansiedad y la desesperación. Debemos morir a nuestras ideas limitadas sobre cómo deberían ser las cosas y amar y aceptar la verdad de las cosas como son. Este es el auténtico fundamento que nos permite ver con claridad el origen del sufrimiento de nuestra vida y del mundo que nos rodea, es decir, la codicia, el odio y la ignorancia que se originan en la falsa sensación de separación. Miremos directamente hasta llegar a darnos cuenta de la forma en que creamos y establecemos esa separación. ¿Cómo creamos este mundo de yo quiero esto, yo quiero convertirme en aquello, esto me proporcionará la seguridad o aquello me hará poderoso? ¿Cómo hacemos para crear un mundo basado en la raza, la nacionalidad, la edad, el sexo, la ideología, la religión o incluso el nombre de Dios? Mirémonos a nosotros mismos y preguntémonos quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. ¿Acaso nosotros somos meditadores, blancos o personas educadas en los Estados Unidos? ¿Quiénes somos nosotros? Porque ahí donde exista una sensación de nosotros, entre comillas, existirá también una sensación de ellos. Cuando podamos abandonar esto, entonces también podremos renunciar a la necesidad de tener más que los demás o de tener poder sobre ellos. Y es solo esa renuncia la que nos permitirá abandonar la ilusión de que el amor es una flaqueza y descubrir la fuente de la auténtica compasión en cada una de nuestras acciones. Existe un relato sobre un auténtico maestro zen chino que se dedicó durante muchos años a la práctica de la meditación, que ilustra perfectamente los aspectos internos y externos de esta disciplina. Se trataba de una persona muy despierta y que, si bien había alcanzado la serenidad, todavía no había conseguido realmente poner fin al yo y a los demás en sí mismo, y que por tanto tampoco había alcanzado la fuente de la auténtica paz de la que procede la transformación profunda. Ese monje se dirigió a su maestro y le dijo:
quisiera marchar a practicar a las montañas. Durante muchos años he vivido como monje y lo único que quisiera es comprender la verdadera naturaleza de mí mismo y del mundo. Entonces el maestro, viendo que se hallaba ya maduro, le dio permiso para marchar. El monje tomó entonces su cuenco y sus escasas posesiones y, alejándose del monasterio, atravesó varios pueblos en su camino. Después de dejar atrás la última aldea y comenzar a ascender a las montañas, se encontró con un anciano que bajaba de éstas cargando un pesado bulto. Este anciano era en realidad el Bodhisattva Manjushri, que según el budismo chino se presenta en el momento en que la persona está madura para el despertar. Manjushri suele ser representado como un anciano que porta consigo la espada de la discriminación, la espada que puede cortar todo apego, toda ilusión y toda separación. El anciano se dirigió entonces al monje y le dijo: «Dime, amigo, ¿hacia dónde te diriges?» «He practicado durante muchos años», dijo el monje, «y todo lo que deseo es llegar a establecer contacto con el centro de mi ser y conocer cuál es la esencia de la vida. ¿Sabes acaso algo sobre esa iluminación?» Entonces el anciano simplemente soltó su fardo y lo arrojó al suelo. Y como ocurre en todas las buenas historias zen, el monje alcanzó la iluminación. Esta es nuestra aspiración, nuestra tarea: soltarlo todo, desprendernos de todo, de nuestro pasado, de nuestro futuro, de nuestras identificaciones, de nuestros miedos, de nuestras opiniones, de nuestra sensación de identidad, de nuestro yo, de nuestro mí y de nuestro mío. En este punto de la historia, el recién iluminado monje miró al anciano un poco confundido sobre lo que debía hacer a continuación. Y entonces dijo: «Oye, ¿y ahora qué?» El viejo entonces sonrió y, cargando nuevamente con su fardo, emprendió el camino de descenso en dirección a la aldea. Pero renunciar a nuestra carga implica darnos cuenta de que estamos cargando con ella. Tomar conciencia de que llevamos con nosotros el pesar, el sufrimiento, el apego y el dolor. Darnos cuenta de que formamos parte de todo y aceptar el nacimiento y la muerte. Si no lo hacemos así, si tenemos miedo a la muerte y al abandono, jamás podremos liberarnos del sufrimiento. Solo cuando hayamos visto directamente la naturaleza de las cosas, podremos descargarnos de ese fardo, y una vez que nos hayamos descargado de él, podremos asumirlo nuevamente. En la medida en que renunciemos a nuestro ego, podremos actuar eficazmente en el mundo sin amargura ni fariseísmo alguno. Y es que el verdadero espíritu que alienta nuestra práctica es el amor, no su opuesto, el apego. El amor profundo que se asienta en el fondo mismo de nuestra conciencia y que nos capacita para abrirnos y aceptar la verdad instante tras instante. El amor y el servicio que nos hace sentir íntimamente ligados a todas las cosas y que constituye la respuesta verdadera a la totalidad de la vida. No importa que nos encontremos en medio de la vida familiar, en un remoto monasterio, sentados en postura de meditación o en medio de una manifestación. Esta es la auténtica práctica que debemos llevar a cabo en cada momento. Y para terminar este vídeo, concluiremos con un ejercicio sobre la esencia del servicio. Dedíquese un tiempo de meditación a preguntar a su corazón sobre el servicio. Permanezca sentado y en silencio, y cuando esté dispuesto,
pregúntese a sí mismo lo siguiente. Haga una pausa después de cada pregunta y trate de escuchar la respuesta compasiva y sabia que brota de su profundidad. Imagínase a sí mismo dentro de 5 años, tal y como le gustaría llegar a ser. Después de haber hecho todas las cosas que quiere hacer y después de haber participado en todas las cosas en las que quiere participar de la manera más sincera. ¿Cuál es su mayor fuente de felicidad? ¿Cuáles son las cosas de las que se siente más orgulloso? ¿Cuál es su contribución al mundo que le ha resultado más satisfactoria? ¿A qué cosas ha debido renunciar? ¿Qué fortalezas y qué debilidades ha debido reconocer en sí mismo y en los demás para ofrecer esa contribución al mundo? ¿Qué debería hacer hoy con su vida para emprender el camino del servicio? ¿Por qué no lo emprende ya ahora mismo? Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.